Muy buenos días a todos, especialmente a la mesa principal y a todos ustedes por acompañarnos en un día como hoy, que es viernes y el cuerpo lo sabe, como dicen por ahí. Bueno, pues el tema que me ha tocado desarrollar es las medidas de coerción, un tema siempre interesante, controversial, porque se nos señala que los delincuentes en la República Dominicana entran por una puerta y salen por otra. El que es juez, fiscal, el que es operador del sistema, ya está acostumbrado a que se le diga eso. Yo pensaba, cuando se decidió modificar el Código Procesal Penal, que como se iba a modificar porque se decía precisamente eso, que con el Código Procesal Penal los delincuentes o los imputados de ilícitos penales van para la calle inmediatamente, yo pensaba que esta parte del Código Procesal Penal iba a ser objeto de una gran modificación. Sin embargo, se darán cuenta que es muy poco lo que yo voy a hablar aquí, porque fue muy poco, poquísimo, lo que se modificó en ese aspecto. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, porque los legisladores que finalmente lo hicieron se encontraron con un muro infranqueable que lo constituye nuestra Constitución, los tratados internacionales y los principios que rigen el proceso penal. Realmente yo me confundo, tengo que confesárselo, me confundo. Cuando venía de Santiago hacia acá a participar en el curso, escuchaba un programa de radio que a la vez es un programa de televisión y se hablaba abiertamente de que a los delincuentes hay que darle para abajo, que debería ponerse, o hay países celebrando donde el que roba se pone encima de un panal de hormiga para que lo piquen. Y realmente cuando uno anda por las calles, uno sabe, uno escucha que lo que la gente quiere, o parecería que lo que la gente quiere, no es solamente que los delincuentes le den para abajo, entre comillas, sino que todo el mundo esté preso. Eso es lo que se oye. Nuestros amigos, nuestros vecinos, los clubes donde vamos. ¿Y qué es lo que pasa, magistrado? Que los jueces aquí no trancan a todo el mundo. Los imputados, los delincuentes tienen que estar presos. O sea, por un lado escucho eso, pero por el otro lado, el pueblo, a través de sus representantes, porque, vamos, el pueblo no habla como principio, poniéndole una bocina en una esquina para que el pueblo vocee y diga lo que quiere. No, el pueblo habla esencialmente a través de sus representantes. Y los representantes del pueblo son los que promulgan las constituciones y promulgan las leyes. Entonces, a propósito de eso, antes de entrar en las poquísimas modificaciones que se le hicieron a las medidas de coerción, conviene que nosotros le demos lectura rápidamente a lo que establece el artículo 15 del Código Procesal Penal. Bajo el título de Estatuto de Libertad, dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Las medidas de coerción restrictiva de la libertad personal y de otros derechos tienen carácter excepcional
y su aplicación debe ser proporcional al peligro que trata de resguardar. Toda persona que se encuentre de manera arbitraria o irrazonable privada de su libertad o amenazada de ello, tiene derecho a recurrir ante cualquier juez o tribunal a fin de que éste conozca y decida sobre la legalidad de tal privación o amenaza en los términos que lo establece este código. Eso es uno de los principios básicos del Código Procesal Penal. Pero además, la Constitución de la República y todos los dominicanos, pero principalmente los que ocupamos funciones públicas, estamos sujetos a la Constitución, no a lo que se dice, principalmente a la Constitución. Y dice la Constitución en el artículo 49, bajo el título de toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. Por lo tanto, las medidas de coerción restrictivas de la libertad personal tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que tratan de resguardar. No nos dice la Constitución de la República que nosotros tenemos que meter preso a todo el que esté imputado de un delito. Nos ordena todo lo contrario. Nos ordena que la prisión preventiva debe ser de carácter excepcional. Y esas menciones, esas normas encuentran su tronco, su base, en el artículo 8 de la Constitución, que establece cuáles son los fines del Estado dominicano. ¿Qué debe perseguir, qué debemos perseguir nosotros los dominicanos como sociedad? Y dice esa regla del artículo 8, función esencial del Estado. Es función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva dentro de un marco de libertad individual y de justicia social. Es eso lo que dice la Constitución que debe ser la finalidad principal del Estado dominicano. Es eso lo que dicen los principios. Y es por ello que cuando el legislador decidió entrar en las modificaciones a esas reglas, fue muy poco lo que tuvo que hacer. Entonces, en algún momento, nosotros tendremos que hacer una gran revisión para que examinemos quiénes somos nosotros los dominicanos desde el punto de vista de los derechos fundamentales. Y yo estoy plenamente convencido que nosotros queremos ser esto que señala la Constitución. Un país donde se respeten los derechos fundamentales de las personas. Un país donde se respeten los derechos fundamentales de la persona. Claro, claro. Eso no significa en modo alguno, porque todos los extremos son malos, que todas las personas que resulten imputadas de un delito tengan que ordenarse su libertad. Claro que no. Hay casos donde la prisión preventiva tiene que aplicarse. Hay personas que no pueden estar en la calle, claro, eso lo sabemos. Pero eso tenemos que examinarlo en el tribunal
con las pruebas, con el caso particular, con las condiciones particulares del caso, incluso con las condiciones particulares del imputado. No es lo mismo un imputado que nunca ha sido sometido a la acción de la justicia y que lo es por primera vez, que un imputado que vive en ese sistema de vida. No es lo mismo un imputado de haber violado una niña, de tráfico de droga, que un delito de mucho menos gravedad. Entonces, yo quise hacer esta reflexión porque realmente tengo la impresión de que no hay una concordancia entre lo que reflejan, entre lo que quieren, entre lo que ordena la Constitución de la República en cuanto a la forma en que deben aplicarse las medidas de coerción y lo que se escucha en los clubes, en los medios de comunicación, los amigos, los vecinos, etcétera. Quería hacer esa reflexión. Habiendo dicho esto, entonces, tengo para decirle que fue muy poco lo que se reformó sobre las medidas de coerción. Por ejemplo, se reformó la regla muy bien. Segundito, por favor. No, está bien, ya está bien. Bien, se reformó la regla del artículo 228 del Código Procesal Penal. En ese sentido me llama poderosamente la atención el hecho de que ahora, fíjense ustedes cómo, los delitos de acción pública, la víctima podía solicitar la aplicación de una medida de coerción. Ahora, solamente en los casos de acción pública, el Ministerio Público puede solicitar la medida de coerción. Ese fue un cambio. Y no necesariamente, o no un cambio a favor de la víctima. La víctima solo puede hacerlo, porque lo dice el Código, en los casos de acción pública a instancia privada. O sea, solo ella, claro, puede acompañar al Ministerio Público en opinar sobre la solicitud. Otro punto que se modificó fue lo relativo al peligro de fuga. Se añadieron otros supuestos, como por ejemplo la existencia de procesos pendientes o condenas anteriores graves, que esté sujeto a una medida de coerción en otro proceso. Se añadió la no residencia legal en el país, aún con residencia legal, la no existencia de los elementos serios de arraigo. Se añadió haberse pronunciado una pena de prisión en su contra, aun cuando la misma se encuentre suspendida como efecto de la interposición de un recurso. Ese supuesto va a tener mucha incidencia práctica, porque los abogados normalmente que defienden a los imputados nos dicen, bueno, ciertamente el imputado tiene un caso pendiente y fue condenado, pero esa decisión no es definitiva. Bueno, pues el código nos dice, no. El juez puede decir, bueno, a fin de tomar en cuenta el peligro de fuga, puede decidir que el hecho de que tenga una condena, haya tenido un juicio, aún no haya sido definitivo, es una razón para presumir el peligro de fuga. También es importante, porque hay una confusión ahí en cuanto a la práctica, señalar
que esos asuntos o presupuestos para el peligro de fuga no son limitativos. No son limitativos. Y el juez puede tomar en cuenta otras circunstancias particulares del caso, como el trabajo que tiene el imputado, el vínculo familiar que tiene, el vínculo laboral que tiene. No es limitativo esos presupuestos con relación a la presunción de fuga. Y el otro asunto que se modificó en el código fue eliminar como una causa de cese de la prisión preventiva el estado de las cárceles. Parece que se asume que ya las cárceles con el nuevo modelo penitenciario están todas muy bien. Y por eso no puede el juez tomar en cuenta, de acuerdo al código, el estado de las cárceles para suspender o hacer cesar el estado de la prisión preventiva. Ya el juez no puede decir, bueno, voy a hacer cesar la prisión preventiva porque en esa cárcel donde está el imputado, que es para 2.000 presos, hay 5.000. Ya no puede. Finalmente, porque como le dije al principio, fue muy poco lo que se modificó con relación a las medidas de coerción, nosotros esperábamos. Bueno, diré primero que a mí no me gustan los extremos. No creo en las cosas absolutas. Como dicen por ahí, uno no puede ni llorar por lo que uno es, ni sentirse muy orgulloso de lo que uno es. Me gustan los términos medios. Me quedé esperando que se modificara la duración de la prisión preventiva, que es de 1 año. Eso es muy poco. Reconozco, estoy claro, me identifico con una República Dominicana decididamente defensora de los derechos fundamentales de los seres humanos. Considero firmemente que la prisión preventiva y las medidas de coerción son de aplicación excepcional. Considero que el país debe seguir por ahí, pero creo que en el año de prisión preventiva, se fue a un extremo. 1 año es demasiado poco. O sea, los que nos dicen la ley, es bueno que el público lo sepa, la mayoría aquí son abogados y lo saben, pero otros no lo son, que de acuerdo a la ley, ningún dominicano puede durar más de 1 año preso preventivamente, excepto que interponga un recurso de apelación que se aumenta a 6 meses. Ese es el nivel de garantismo de nuestra Constitución y de nuestras leyes. En España, por ejemplo, la duración de la prisión preventiva son 3 años y la duración máxima del proceso son 6 años. Entonces, en ese marco teórico entenderán ustedes que nosotros los jueces, en cuanto a la aplicación de la misma, una ley que nos dice, mire, la persona puede haber matado 5 gente, puede haber violado 5 niñas, 100 kilos de droga, no puede durar más de 1 año preventivamente. Eso es lo que dice la ley. En ese, claro, ha habido que darle interpretaciones, hay matices, pero en definitiva, eso es lo que dice la ley. Entonces, los jueces y los operadores del sistema, en este asunto de las medidas de coerción, es, como dice el pueblo, palo si boga y palo si no boga. Muchas gracias.